La Iglesia celebra mañana el miércoles de ceniza, con el que empieza la Cuaresma, un tiempo de conversión. Hoy les contaremos cómo se impondrá este año la ceniza para cumplir con las medidas sanitarias, tal y como ha dispuesto la Congregación para el Culto Divino. Buenas noches. El señor arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, presidirá la Santa Misa de imposición de las cenizas en la Catedral Primada, una celebración que podrán seguir en directo a las 7:30 de la tarde. Titulares. Es martes 16 de febrero, día en el que les contaremos que la incidencia acumulada baja por primera vez de los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Una mejoría en las cifras que permitirá reducir las restricciones la próxima semana. El Partido Popular pide la apertura de cines, teatros y del deporte. Incentivos fiscales para frenar la despoblación es una de las medidas que incluye la ley que ultima Castilla-La Mancha y que llegará a las Cortes en las próximas semanas. Luego les contamos los detalles de este anteproyecto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno. El debate sobre los efectos del temporal en los árboles de la ciudad sigue vigente. La Real Academia ha pedido al Ayuntamiento un plan de arbolado y una mayor protección de los ejemplares singulares. Y el Festival de Música El Greco obtiene el segundo puesto en el Observatorio de la Cultura como uno de los acontecimientos culturales del año. La fidelidad del público, a pesar de la pandemia, ha sido uno de sus principales alicientes. Comenzamos. La Iglesia adapta el rito de imposición de las cenizas a la pandemia, sin contacto físico, dejándolas caer sobre la cabeza y sin pronunciar la fórmula a los fieles que se acerquen a recibirlas. La Congregación para el Culto Divino adapta la celebración del miércoles de ceniza para evitar contagios, un gesto con el que comienza la Cuaresma, un tiempo litúrgico de renovación interior y de conversión, marcado por la oración, el ayuno y la limosna. Una vez más, la Iglesia adapta sus celebraciones y ritos a la situación de la crisis actual sanitaria provocada por el COVID-19. Mañana lo volverá a hacer con la imposición de la ceniza que celebraremos en nuestras parroquias y comunidades. Un rito que cambia de forma, según publicaba la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos el pasado mes de enero, que ahora lo propone sin contacto físico, pero que sin duda mantiene su significado. Lo que se ha modificado es el rito de la imposición, que el sacerdote bendice las cenizas y una vez que lo ha hecho, dice a todos la fórmula en conjunto: convertíos y creed en el Evangelio, o acuérdate de que eres polvo y a polvo regresarás, ¿no? Y bueno, pues se pone la mascarilla, se lava las manos y bueno, va imponiendo en silencio la ceniza sobre las cabezas de los fieles que se acercan. Con la imposición de la ceniza procedente de las palmas bendecidas del Domingo de Ramos, comienzan estos 40 días en los que la Iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse para vivir los misterios de la Semana Santa. Un tiempo para renovar nuestra fe, esperanza y caridad, tal y como reconoce en su mensaje para esta Cuaresma el Papa Francisco. La Cuaresma siempre tiene un sentido muy especial en nuestra vida cristiana de renovación interior, ¿no? En un doble eje, ¿no? El que históricamente siempre ha acompañado este tiempo. Por un lado, el eje catecumenal, ¿no? Es renovar al final de la Pascua, en la Vigilia Santa, en la Noche Santa de la Resurrección, nuestra condición de hijos de Dios, ¿no? Y en segundo lugar, el carácter o el eje penitencial, que es a través de las obras de la penitencia. El nuevo modo de proceder para la imposición de la ceniza ha sido recogido por la Conferencia Episcopal Española en un subsidio preparado por el Secretariado de la Comisión de Liturgia. Mañana miércoles de ceniza les ofreceremos en directo la Santa Misa presidida por el Papa Francisco desde la Basílica de San Pedro, una celebración que comenzará a las 9:30 de la mañana. En su mensaje para esta Cuaresma, el Santo Padre invita a los cristianos a recorrer un camino de conversión basado en la fe, la esperanza y la caridad. Y en la Archidiócesis de Toledo, el señor arzobispo presidirá la Santa Misa con imposición de la ceniza en la Catedral Primada. Una celebración que podrán seguir en esta casa a partir de las 7:30 de la tarde.
La incidencia acumulada baja de los 400 casos por cada 100.000 habitantes en Castilla-La Mancha. Así se refleja en las cifras del fin de semana publicadas por Sanidad. Entre el viernes y el domingo, 53 personas han fallecido en la región como consecuencia de la pandemia, 30 de ellos en la provincia de Toledo. Si descienden los positivos en los últimos 3 días, Sanidad ha notificado 850 nuevos casos en Castilla-La Mancha, menos de la mitad que la semana pasada. También baja la presión asistencial en los hospitales. En la región hay 705 pacientes ingresados en cama convencional y 186 en las UCIs. Aunque la incidencia sigue siendo muy alta, el Gobierno se plantea reducir aún más las restricciones. Está claro que la voluntad del Gobierno de Castilla-La Mancha es la de flexibilizar todo lo que podamos las medidas en función de cómo vaya evolucionando la situación sanitaria. Este ha sido siempre nuestro compromiso. El Consejo de Gobierno se reunirá el próximo sábado para tomar una decisión y las nuevas medidas entrarían en vigor el lunes, día en el que vencería el plazo de las actuales. La entrada a los cines, a los teatros y a los recintos deportivos continúa prohibida en Castilla-La Mancha y su apertura se debatirá en ese Consejo de Gobierno. Hoy el Partido Popular ha pedido a la Junta que no criminalice a estos sectores, igual que ha ocurrido con la hostelería. Lo que tiene que hacer el Gobierno de Emiliano García Paje, en vez de criminalizar a los sectores a los que ha puesto en el centro de la diana, como es la hostelería, el deporte o la cultura, es realizar más test para localizar los focos de contagio, para localizar los contagios por zonas, para poder proteger al resto de la ciudadanía. Críticas a las que se une también la Asociación Provincial de Hostelería. Su presidente, Tomás Palencia, ha pedido al Gobierno regional que adelante su reunión del sábado para saber si las localidades que aún continúan en nivel 3 reforzado, que son Torrijos, Fuensalida y Casarrubios, pueden volver a abrir sus bares y restaurantes. Seguimos con la actualidad regional. Castilla-La Mancha ofrecerá desgravaciones fiscales a las familias que vivan en zonas rurales y a las empresas que quieran instalarse allí. Es una de las medidas que incluye la Ley contra la Despoblación aprobada hoy en el Consejo de Gobierno, un proyecto que llegará a las Cortes en los próximos meses. 75 artículos en 7 títulos con un único objetivo: frenar la despoblación. Es el anteproyecto de ley aprobado hoy en el Consejo de Gobierno y que afronta su recta final después de 10 procesos de participación. Castilla-La Mancha ofrecerá por primera vez beneficios fiscales a las familias que no abandonen los pueblos o a aquellas que quieran irse a vivir a zonas despobladas. Planteamos una desgravación de hasta el 25% de la cuota autonómica del IRPF para las personas que tengan la estancia efectiva en las zonas despobladas. Además, habrá un 10% adicional para la adquisición, construcción o rehabilitación de las viviendas en zonas rurales. Con esta ley transversal que afectará a todas las políticas públicas, Castilla-La Mancha quiere favorecer la cohesión social y garantizar la igualdad de acceso a los servicios públicos. Sobre el papel, prometen que ningún ciudadano tendrá las urgencias a más de media hora y que los pueblos con 4 niños tendrán abierta su escuela rural. Una de las grandes cuestiones por las que las familias suelen abandonar los pueblos, que es para facilitar la educación superior de sus hijos, lo que planteamos es un compromiso de financiación de la educación superior de los chavales de las familias que viven en estos pueblos. La ley llegará a las Cortes de Castilla-La Mancha en los próximos meses y el Gobierno regional espera que no sea la única comunidad autónoma que implante medidas de este tipo. Entre Peñas y Buendía ganan 80 hectómetros cúbicos en la última semana. La cabecera del Tajo continúa recuperándose gracias a la nieve, el deshielo y la lluvia. La paralización del trasvase por obras ha permitido que el agua embalsada en los pantanos supere los 800 hectómetros cúbicos. Son datos publicados hoy por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Entre Peñas y Buendía se encuentran casi el 32% de su capacidad total. Hace un año por estas fechas el agua embalsada en ambos pantanos era del 25,8% de su capacidad total. La subida también se refleja en el resto de la cuenca hidrográfica y en el propio río a su paso por Toledo, que nos ha devuelto la imagen del agua fluyendo por el arroyo de la Degollada. El Ministerio de Transición Ecológica aprobó un nuevo trasvase de 38 hectómetros cúbicos para febrero.
Detenido un hombre de 53 años en Torrecilla de la Jara por un presunto delito contra la salud pública. La Guardia Civil encontró en una finca que tenía alquilada un cultivo intensivo de marihuana con más de 860 plantas. La infraestructura estaba valorada en unos 12.000 euros. La investigación comenzó en enero, después de que el hombre realizara una maniobra extraña cuando circulaba con su vehículo por las calles de Torrecilla de la Jara, al percatarse de la presencia de los agentes. El detenido, que ha pasado ya a disposición judicial, se enfrenta a un delito de defraudación del fluido eléctrico, ya que la plantación de marihuana estaba enganchada de forma ilegal a la luz. Las empresas no logran cubrir las vacantes de empleo en el sector industrial ni logístico de Castilla-La Mancha. Así se desprende del último informe de ADECO. En él señalan a los peones industriales, carretilleros, soldadores, electromecánicos y operarios cárnicos como los perfiles más difíciles de encontrar por los empresarios. Algunos de ellos necesitan capacitación técnica por obligación legal y destreza en el manejo de la maquinaria. Según el estudio, en los últimos 20 años hay un gran vacío formativo en el caso de los oficios y las empresas tienen dificultades para encontrar trabajadores cualificados. ADECO también asegura que con motivo de la pandemia hay una menor disposición a la movilidad de los trabajadores. La Real Academia pide al Ayuntamiento un plan de arbolado urbano y una mayor protección de los ejemplares singulares. La institución ha elaborado un informe de los efectos del temporal y critica la poda drástica de ejemplares. Ciudadanos también llevará al Pleno Municipal una moción para proteger las zonas verdes y la alcaldesa de Toledo recoge el guante. La imagen de los cientos de árboles destrozados tras el paso del temporal de nieve en el mes de enero ha dejado un vacío verde en todos los barrios de la ciudad. Los técnicos municipales continúan interviniendo en muchos de los ejemplares dañados y algunos parques de la ciudad continúan cerrados para evitar el peligro de desprendimiento de ramas. Esta semana, la Real Academia de Bellas Artes de Toledo ha pedido al Ayuntamiento un plan de arbolado urbano exhaustivo, en el que se evite la poda indiscriminada de individuos, así como la protección de ejemplares singulares, para evitar que se produzcan sucesos como el del Taray, en el Parque de Safón. La alcaldesa aseguraba hoy que se trabajará en ello para dar salida a un plan con el máximo consenso posible. Ya se hizo en la anterior legislatura y vamos a hacer el plan de arbolado que quieran ellos, lo haremos con ellos porque seguramente que pues ya estamos trabajando en muchas cuestiones del patrimonio y por qué no también de la masa arbórea de la ciudad, no hay ningún problema. El Grupo Ciudadanos también presentará al Pleno Municipal de esta semana una moción en la que instan al Gobierno a crear una ordenanza del arbolado para proteger las infraestructuras verdes de la ciudad. Una iniciativa que vuelve de nuevo al Pleno tras presentarla en el año 2018. Moción aprobada en su momento, pero que no se ha materializado. Parece que lo que se lleva al Pleno y se aprueba no tiene ningún valor para el equipo de gobierno actual. Piden también la elaboración de un inventario y catálogo de ejemplares singulares e históricos tras el desastre medioambiental causado por Filomena, con un 20% de la masa arbórea dañada. Y el cementerio municipal ha sido una de las zonas más afectadas por el temporal de nieve. Cerrado desde comienzos de enero, hoy ha abierto sus puertas el acceso principal del Paseo de San Eugenio. En el interior del Camposanto continúan los trabajos de limpieza y de retirada de ramas. Por ello, hay zonas que continúan aún cerradas al público. Desde el Ayuntamiento piden comprensión a los vecinos y que se respeten las zonas delimitadas por razones de seguridad. Y los bomberos de Toledo suman un nuevo vehículo a su flota, una autobomba que les permitirá intervenir en accidentes de tráfico y en lugares de difícil acceso, como el casco histórico. Es ya el quinto camión adquirido por el Ayuntamiento desde el año 2017 y la inversión supera los 220.000 euros. Una autobomba ligera con una capacidad de 1.400 litros de agua y 180 caballos de vapor. De un tamaño reducido, diseñada para intervenciones en accidentes de tráfico y en espacios pequeños, como es el caso de las estrechas calles del casco histórico de la ciudad. Es el nuevo vehículo con el que cuenta el Parque de Bomberos de Toledo. Y no viene solo. Un remolque que es NBQ, es para intervenciones en riesgo nuclear, biológico y químico. Aquí en Toledo tenemos varios laboratorios y si se produce una explosión, una fuga, un escape, derrames, pues conviene estar preparados. Son cosas que no ocurren muy frecuentemente, pero
hay que estar preparados por si acaso. Este es el quinto vehículo que adquiere el Ayuntamiento para completar el parque de bomberos de la ciudad. Con un presupuesto de 220.000 euros ha sido adquirido únicamente con fondos municipales y no será el único. La alcaldesa de la ciudad ha anunciado que a lo largo de este 2021 el consistorio adquirirá otros 3 vehículos más. Y durante esta visita y ante preguntas de los medios, la alcaldesa de Toledo ha respondido hoy al Grupo Municipal Popular que pedía su comparecencia en el Pleno para dar explicaciones sobre cuál ha sido la actuación del consistorio para perder uno de los proyectos más importantes de la década. Los populares se refieren a la sede de la nueva base logística del Ejército que llegará a Córdoba. Milagros Tolón ha asegurado que ha sido una decisión de seguridad nacional. Ojalá hubiera sido Toledo, pero las cuestiones que han primado son las cuestiones de seguridad nacional y ha sido el propio Ministerio de Defensa y el Estado español con el Ejército el que ha designado el espacio, con lo cual esto está claro. Ojalá que Toledo viniera todo. Defensa se inclinó finalmente por la ciudad andaluza tras una competición en la que pugnaron numerosas localidades como Toledo y Jaén. La inversión superará los 300 millones de euros y generará unos 1.500 puestos de trabajo. Los trasplantes han disminuido considerablemente debido a la pandemia, con un significativo descenso de los trasplantes renales. En Castilla-La Mancha se registraron 20 donaciones en el año 2020, una cifra inferior a la de años anteriores. Aunque el coronavirus sigue poniendo las cosas difíciles, desde el Servicio de Trasplantes del Complejo Hospitalario de Toledo esperan recuperar pronto la normalidad. La pandemia ha paralizado nuestras vidas en muchos aspectos. El sanitario ha sido uno de los más afectados. La asistencia quirúrgica se ha reducido como consecuencia del coronavirus y los trasplantes han disminuido drásticamente. El pasado año 2020 tan solo se registraron 20 donaciones, frente a las 36 del año 2019. A pesar de ello, el Servicio de Trasplantes del Complejo Hospitalario de Toledo continúa trabajando duro para seguir salvando vidas. Ahí estamos luchando por seguir proporcionando vida a los que lo necesitan. Ya digo, es un año complicado, la tercera ola nos lo está poniendo muy difícil, esperemos que esto pase y podamos continuar y seguir en ello. Un año difícil que se ha resentido sobre todo en los trasplantes renales. A pesar de haber creado circuitos seguros, se han realizado 18 trasplantes en 2020. En el año anterior fueron 60. En lo poco que llevamos de 2021 se ha conseguido realizar un trasplante de riñón y con mucho esfuerzo, porque una de las medidas sanitarias implica la pérdida de contacto con los familiares de los propios pacientes susceptibles de donar órganos. Porque además en estos momentos tan difíciles en que las comunicaciones con las familias han dejado de ser presenciales, que son telefónicas, lo cual dificulta todavía mucho más la cercanía con ellos, a pesar de ello siguen mostrando su voluntad de donar. ¿Vale? Pero no todo está perdido. Con esperanza en la vacuna y en ganarle terreno al coronavirus, todo el personal del Servicio Médico de Trasplantes sigue trabajando duro para conseguir no una nueva normalidad, sino la de siempre, la de una región solidaria y generosa, aunque el panorama haya cambiado de forma radical. También es cierto que el coronavirus limita la posibilidad de donar, porque hemos tenido pacientes con patologías que podían haber sido donantes, pero como eran coronavirus, pues se han tenido que desestimar como donantes. Pero bueno, ahí estamos trabajando y esperemos que esto pase y que volvamos a tener lleguemos a una situación de mayor normalidad. Hay que recordar que pueden donarse todos los órganos, también tejidos, piel, córnea, huesos y lo más fácil, sangre o plasma. Órganos que pueden salvar vidas y solo por eso merece la pena hacerse donante. Los accidentes de tráfico han dejado de ser la principal causa de ingreso en el Hospital Nacional de Parapléjicos, al menos durante el 2020, un año marcado por la pandemia, en el que las caídas casuales han sido la primera causa traumática de ingreso en este centro. En el último año se han registrado 48 casos, lo que supone el 20% del total de los 238 pacientes ingresados. Pero el 51% de los ingresos siguen causados por enfermedades neurológicas, con afectación de la médula espinal, tanto de origen vascular como tumoral,
o complicaciones de intervenciones quirúrgicas. Aunque bajan los accidentes de coche, suben los siniestros con moto y los accidentes deportivos, una tendencia al alza que deja 9 ingresos de ciclistas en parapléjicos. Otro dato que destaca la gerencia del centro hospitalario en este balance es que en 2020 hubo 8 ingresos por intento de suicidio. Ha sido uno de los acontecimientos culturales del año y eso que la pandemia no se lo ha puesto fácil. El Festival de Música El Greco obtiene el segundo puesto en el Observatorio de la Cultura, solo por detrás del Festival de Teatro Clásico de Almagro. La razón, la fidelidad de un público que llenó día tras día los conciertos programados. Dice el refrán, lo que bien comienza, bien acaba, y sin duda podemos aplicarlo a la 7ª edición del Festival de Música El Greco. Arrancaba el 10 de octubre con la Orquesta Nereidas y sus estruendos sonorosos, bajo las órdenes del toledano Javier Ulises Sillán. Claro que terminaba el 31 de ese mismo mes con la 15ª Batalla de Órganos, poniendo de relieve, una vez más, el importante patrimonio instrumental de la Catedral de Toledo. Y entre una actuación y otra, la Orquesta Barroca de Sevilla y su viaje al Parnaso y el homenaje a Vivaldi de Michał Domochowski y Juan José Montero. Razones de peso para que el Festival de Música El Greco haya sido elegido segundo acontecimiento cultural más importante de 2020 en la región. Solo le supera el Festival de Teatro Clásico de Almagro en el Observatorio de la Cultura 2020, que cada año publica la Fundación Contemporánea. Y aunque en otras ocasiones ya ha formado parte de esta clasificación, el 2020 ha sido tan diferente que el reconocimiento cobra más relevancia. Porque no ha sido fácil lidiar con la pandemia y, a pesar de todo, llenar día tras día los conciertos, para los que hubo que limitar el aforo. Aún así, el público se mantuvo fiel a la cita. Un ejemplo de cómo desde el mundo de la cultura se ha luchado contra viento y marea en estos momentos difíciles para seguir proporcionando al espectador el tan necesario entretenimiento. Por cierto, en la clasificación también aparece la colección Roberto Polo. Lo hace en el puesto número 8 y un puesto después el Teatro de Rojas, que ahora sigue cerrado, lo que demuestra las grandes dificultades que la pandemia ha traído al ámbito cultural, en esta región más que en otras, haciendo auténticos malabarismos para sortear la situación. Ojalá que este 2021 nos vaya dando el respiro que el 2020 no nos dio. Llega Jubilación, la primera película donde tú eres el protagonista. ¿Te has preguntado cuánto dinero tendrás cuando te jubiles? ¿Qué pensión te quedará? Jubilación. Ya disponible en todas las oficinas de Eurocaja Rural. Infórmate en eurocajarural.es y prepara tu jubilación. Planes de pensiones de Eurocaja Rural. Pudiera parecer por las imágenes que la primavera ha asomado antes de lo habitual en Toledo, regalándonos temperaturas máximas más propias de esa estación del año. Y es que si aquí se han alcanzado 18 grados, en otros puntos de la región como Albacete incluso se ha llegado a los 20. Pero no se confíen demasiado porque, a pesar de los cielos despejados y el sol, hoy el día amanecía así de nuboso, incluso con temperaturas frías, en torno a los 3 grados. Mañana dice la EMET que llegarán a la región intervalos de nubes altas, pero el día será muy parecido al de hoy. También en Toledo, donde esperamos algunas nubes y temperaturas incluso superiores a las alcanzadas hoy. 19 grados se esperan en Quintanar de la Orden. Importante contraste respecto a las mínimas, que estarán en torno a 3 grados. Con esto llegamos al final de nuestro tiempo informativo. Gracias por su compañía y recuerden que les esperamos aquí mañana con más noticias. Ahora les dejamos con el programa Enfoque. Feliz noche y hasta mañana.